cómo es la dictadura de Cuba para las personas que están fuera de Cuba, que no son cubanos, para las personas que quieren conocer la realidad de mi país. Vean este video hasta el final y lean esto. El niño cubano cuando nace no va para una escuela, va para un centro de adoctrinamiento. Las personas afuera que no son cubanos creen que van para una escuela y que estudian en una escuela. No es así. Un centro de adoctrinamiento donde te llenan la cabeza con cosas de Fidel, de que Fidel Castro luchó por el país. De hecho, cuando el niño cubano canta el himno nacional de Cuba, le ponen a decir, seremos como el Che. Pionera por el comunismo. Te dicen que digas, pionero por el comunismo, seremos como el Che. Algo que es obligatorio decirlo cuando tú terminas el himno nacional. Y después en los libros te ponen cosas de Fidel Castro, de Raúl, de las cosas que hizo por el país Fidel, y te ponen a manipularte tu cerebro para que el día de mañana tú apoyes eso. Apoyes a la mafia de Cuba y seas un peón más en que protejas sus hoteles y subir la cárcel. Y miren este video cómo adoctrinan a los niños en la escuela. Las maestras, que supuestamente tienen que enseñarlo, lo que hacen es adoctrinarlo. Casi todo lo que dijo el comandante cuando hizo el concepto de revolución. El concepto de revolución. Quiero decirle que aquí en nuestra escuela tenemos muchos trabajadores que de una forma u otra forman parte del Partido Comunista de Cuba. Dentro de esos trabajadores está la maestra Riselda. La maestra Riselda es ejemplo en todo. Es por ello que porta un carnet que la atribuye como militante del Partido Comunista. ¿Viste ustedes? Con una sola palabra, resúmalo todo. Para ti fue emocionante. ¿Otro niño? Alegre. ¿Por qué alegre? Porque, profe, conocimos cosas que no conocíamos del partido y entonces ya la profe Riseta nos ha estado explicando cada cosa que le hemos preguntado. Interesante, Interesante resultó esta entrevista. ¿Por qué? porque en esta entrevista aprendimos, la maestra Riselda nos explicó cómo sería el Partido Comunista y cuando nosotros participamos en el Partido Comunista de Cuba. Desde pequeño te empiezan a decir que el Yankee, los Estados Unidos, que son malos, que tiene bloqueada Cuba, cosas así para manipularle la cabeza a ese niño y crea con esa mentalidad, nazca así con esa mentalidad y el día de mañana diga, los Estados Unidos son malos, los Estados Unidos son unos yanquis, son unos mafiosos, son gente mala y creas en esa dictadura para que ya cuando crezcas apoyar y ser policía y ser un peón comunista de esa dictadura, porque la juventud es lo que le sirve a ese tipo de personas. Ya cuando eres viejo te echan. De hecho, la comida que le dan a los niños en Cuba es como la de una prisión, igualita, un sancocho, porque lo tratan así, son prisioneros desde que nacen. ¿Qué tú dices? Mira, esta bandeja a las 4:20 y me dieron arroz pelado. Oye, arroz pelado. Dime, ¿qué te dieron? Arroz y pepino. ¿Te lo vas a comer? Sí. Él se lo va a comer. ¿Y tú qué vas a hacer con tu vida? Claro que me lo voy a comer si tengo hambre. Ya que ahí te adoctrinan desde pequeño, desde preescolar, te manipulan con los libros, con todas esas cosas que te meten en la cabeza. Los yanquis, Fidel Castro revolucionario, lo que hizo por Cuba Fidel. Ya después que te ponen a pionero por el comunismo cerebro como Che, ya después la otra parte que ellos hacen es cuando los adolescentes de secundaria mandarlos primero de mayo obligatoriamente. Igual que también a los de primaria, pero lo obligan a ir para allá, a ir al 1 de mayo, donde están todo ese bulto de personas que ustedes ven en la foto. Eso no es porque ellos quieren ir, porque los obligan a ir a defender el 1 de mayo, el Día del Trabajador. El Día del Trabajador en Cuba no es el Día del Esclavo, porque en Cuba le pagan $10 al mes a un cubano que trabaja para el gobierno, para la dictadura. Le pagan $10 al mes, que con $10 al mes no tengan para nada. Un par de zapatos te cuesta $50. Y un pulovito para ponerte una ropa, $10 o $15 un pulovito. Y lo que te paga la dictadura son $10 al mes. O sea, no es el Día del Trabajador en Cuba. En otros países sí, pero acá en Cuba no es el Día del Trabajador en mi país. Es el Día del Esclavo. Entonces los obligan a ir a que aplaudan como foca el Día del Esclavo. De contra que están haciendo un esclavo porque le están pagando una mierda de salario. También los obligan a ir a que aplaudan como focas el Día del Esclavo
los esclavos mismos aplauden como foca y dicen viva Fidel, porque lo adoctrinaron desde pequeño. Ya después que va para la etapa de adoctrinamiento en las escuelas, obligan a los adolescentes a ir para allí. Después más adelante, que pasa un tiempo más, ya con 20 años, 21 por ahí, lo obligan a ir a un servicio militar para defender la dictadura, para saber cómo tomar el arma, cómo puedes hacer las cosas para, si el pueblo se tira para la calle, tú ir arriba al pueblo para defender la dictadura. Un servicio militar es obligatorio para los hombres, en la cual te obligan a ir al servicio a defender la dictadura. Y si no vas, te meten empujones o te meten preso o te desaparecen. Entonces te obligan a ir al servicio militar obligatorio. Por eso yo me fui de Cuba, porque no quería pasar el servicio militar y por eso tuve que escapar de mi país. Te van manipulando desde pequeño, poco a poco. Desde la primaria te van manipulando el cerebro. Después en la secundaria te obligan a ir el 1 de mayo. Y después cuando crezcas y termines la escuela, ahí ya vas para el servicio militar. Y ahí poco a poco te van una escala, otra escala, otra escala, ahí manipulándote el cerebro a toda la juventud. Entonces ya lo último es el servicio militar obligatorio, que te lo ponen a empujones para que tú vayas para allá. Y tienes que ir sí o sí. ¿A qué? Aprender a coger una arma, a saber dispararle a un hermano tuyo si sale para la calle, pedir libertad. Y es lo que te hace la dictadura. Es lo que hace el servicio militar obligatorio. Yo no lo pasé, no sé mucho de eso, pero es en apoyo a la dictadura, obligatoriamente tiene que hacerlo. La fase 1 te la conté. La segunda parte, ya cuando es un hombre que trabaja para la dictadura por $10 al mes, que esos $10 al mes no te da para vivir, para comprarte un par de zapatos te cuesta $50 en la tienda y lo que te paga la dictadura es $10 o $15. ¿Cómo te vas a comprar un par de zapatos? Tienes que estar trabajando 3 meses para comprarte un par de zapatos. Sin contar después la luz, la comida, todas las cosas que tienes que pagar. Para comprarte solamente un par de zapatos tienes que estar trabajando 3 meses. Entonces, lo que tienes que hacer es, como te voy a contar mi experiencia de la que yo viví. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en panadería en Cuba, la gente lo que hacía era que el Estado, la dictadura, te daba el aceite para que tú le eches al pan. Y lo que hace el mismo pueblo que le trabaja esa dictadura por $10 o $15 al mes, como no te da el salario, entonces el aceite lo echan en un pomito y ese pomito lo vende por fuera, que la dictadura no se entere. Y el pan no se le echa aceite. El pan de la población no se le echa aceite. Que lo sacas el pan con una libreta de abastecimiento que todos los días al cubano le toca un pan. Un pan que viene en candela, viene hasta verde. Entonces el aceite no se lo echan. Deberían echárselo, pero no se lo echan. Y el aceite lo venden por fuera y se ganan dinero. $100, $50, porque hacen 50 o 100 pomos así. Y es lo que le sacan al mes. Igual la harina, le echan una harina mala y la harina un poquito mejor, esa harina la venden por fuera. Y le echan una harina que es mala. Entonces es así lo que hacen las personas en Cuba. Eso es una panadería. Si te cuento más experiencia, te puedo hablar de otras cosas también, que se tratan de robar las cosas del Estado y hacerlo por fuera del Estado para ganarse su dinero. Vender carne por fuera, hacer todas esas cosas por fuera. Para así entonces sobrevivir el cubano y poderse comprar su par de zapatos o su ropa. El pan cubano es conocido por su durabilidad y su fortaleza. Aquí podemos apreciar cómo lo podemos utilizar de martillo fácilmente y sus cualidades y sus propiedades nunca nos defraudarán. ¿Lo podemos rayar? Esa es la pregunta. Eso no lo sabemos. Rompe cualquier rallador existente. Solo es cuestión de tiempo. Por ejemplo, que hacía yo con 14 o 15 años, en esa edad que debería estar estudiando, yo lo que me buscaba era la plata, en alguna manera, algo ilegal que no se podía hacer, yo lo hacía, que era grabar el paquete semanal, 1 tera, que se graban videos y noticias del exterior, en la cual eso se graba, películas, show, todo tipo de novelas, pero del exterior, no era de Cuba. Y yo lo alquilaba a varias personas, $1 cobraba por persona, yo tenía como 10 personas en una semana. Y el paquete semanal era una vez a la semana. Y yo grababa eso, lo copiaba en $1, el paquete semanal, y ese $1 lo invertía, porque después yo se lo daba a 10 personas y ganaba $9 por arriba. Y eso era ilegal, porque era dándole noticia, información desde afuera. Y Cuba no te permite, la dictadura de Cuba, que tú desde afuera veas las cosas que están sucediendo. Entonces eso era ilegal lo que estaba haciendo. Lo otro que hacía era
que alguien me daba una ropa para vender, un par de zapatos, en $5 y yo lo vendía en 6 y me ganaba $1. Y era mi otra forma de ganar dinero a esa edad tan pequeña. El cubano nace, va a una escuela, centro de adoctrinamiento, donde lo adoctrinan, después va al 1 de mayo obligado, y después va al servicio militar y lo obligan a defender a la dictadura en el servicio militar. Eso tiene su fase. Cada poco a poco se va haciendo el logro de manipular a la persona. Eso no es de una, ya te manipularon. Primero tienes que pasar por la primera fase, que es leerte los libros manipulados, decirte que Fidel Castro es bueno, que Estados Unidos tiene que bloquear a Cuba. Después la segunda fase es ir al 1 de mayo a defender a la dictadura de Cuba. Y después la tercera es ir al servicio militar obligatorio en utilizar armas y en obligarte a defender esa dictadura y a decirte cómo se tiene que hacer las cosas si el pueblo se tira por la calle. Eso va con un paso a paso. El centro de adoctrinamiento es así como adoctrinan a la juventud. Y de hecho ellos tienen un grupo que se llama la Juventud Rebelde de Cuba, que es para solamente las jóvenes, que ellos necesitan jóvenes para que defiendan esa dictadura, porque son los que le pueden dar ayuda a que su dictadura siga de pies, porque ya a los viejos no les sirve. Ya como te conté la primera parte, cómo ellos manipulan a las personas. La segunda, de cómo un cubano puede vivir o sobrevivir en Cuba. La tercera, cómo ellos tratan de controlar a toda Cuba. Bueno, eso lo hacen con ayuda a los peones que sí se lograron manipular y que sí tenían la mente frágil. Te lo voy a explicar porque son varios puntos. Para que entiendas esto, te lo voy a explicar uno por uno. El ron cubano. En toda Cuba, lo más barato que hay en Cuba es el ron cubano. Todo está caro, la comida, la ropa, todo está por exceso del precio que tú ganas. Pero lo único que está regalado es el ron cubano. ¿Por qué te lo han regalado en un precio sumamente regalado casi? De que te cuesta la cuarta o la quinta parte de $1. ¿Por qué te lo han regalado? Porque es el punto en donde ellos quieren que tú caigas en el alcohol. En donde tú te olvides de la necesidad, de la hambre, de la miseria, de los apagones. ¿Y qué es lo que haces? El cubano va directamente a tomar ron. Con eso se olvida de todo. Es como la droga. Te tomas droga y te olvidas de todo lo que está pasando. Es igual el alcohol. Te tomas el alcohol y olvidas todo, la necesidad, toda la dictadura que hay en Cuba, y te olvidas de toda la necesidad y la hambre y la miseria y todas las cosas que suceden en Cuba, te lo olvidas con el ron y caes en el alcohol y te olvidas de eso. Es por eso que tienen el ron cubano barato, porque es un método para que tú caigas en eso y te olvides de lo que está pasando en Cuba. Esa es una manera de manipular al país entero. La otra, la televisión cubana, ellos te ponen lo que tú quieres que tú veas. No te ponen algo que quieras ver del exterior. No, es solamente las cosas de Cuba y a la manipulación que ellos quieren. Entonces tú ves el noticiero cubano porque no tienes nada que hacer, porque no tienes nada que ver. Y ahí lo que vas a ver es solamente la manipulación y el adoctrinamiento que vas a ver de la dictadura de Cuba hacia el pueblo cubano. Decirte mentiras y engañarte. Ya como te decía, que el paquete semanal que yo alquilaba cuando pequeño es ilegal. No se puede hacer eso. Nadie puede ver cosas desde afuera. Tiene que ver solamente lo que está dentro de Cuba para manipularte. El internet antes era prohibido, ahora es limitado. El internet no puedes utilizarlo. Solamente pueden utilizarlo las personas que tienen dinero, las personas que desde afuera tienen familias, que le manden y le recarguen en internet, porque el cubano de a pie que quiera tener internet no puede, porque te cuesta el internet 5 o 10 dólares en el teléfono y hasta 20 dólares te cuesta el internet. ¿Cuánto gana un salario un cubano? 10 o 15 dólares. Te cuesta el mes completo de tu trabajo, te cuesta poner internet en tu teléfono. Entonces a ellos no le conviene que tú veas noticias de afuera, le conviene que tú veas solamente el noticiero cubano de adentro. Por eso en internet no todos pueden tener internet. Solamente los que tienen familiares de afuera que ya están despiertos y saben que Cuba hay una dictadura. Pero los que están dormidos dentro de Cuba y no tienen familia afuera, no tienen cómo enterarse de la verdad y cómo saber la verdad. Entonces se manipulan con el noticiero cubano y creen que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que eso es otro tema más. Estados Unidos antes del año 59 le robaron una pila de cosas, le robaron de todo. La dictadura de Cuba, Fidel Castro se metió en Cuba tirando bombas, haciendo de todo, y todo lo que había de Estados Unidos dentro de Cuba antes del 59, todo se lo robó Fidel Castro. Entonces, claro que no te puede vender más nada, claro que no va a hacer más negocio con Fidel Castro, con una dictadura que le robó todo a Estados Unidos. Entonces, por eso que Estados Unidos no ha hecho más negocio con Cuba y no ha hecho más negocio con una tiranía que le robó todo lo que estaba en Cuba de Estados Unidos. Porque si yo te presto 100 pesos
y el día de mañana tú no me lo devuelves, yo no te presto más dinero. Entonces eso fue lo que pasó en Cuba. Antes del 59 había muchas cosas de Estados Unidos que Fidel Castro se las robó. Entonces, claro que Estados Unidos no va a poner más nada para Cuba, ni va a darte más nada porque tú se lo estás robando todo. Para no cambiar el tema, vamos a seguir y decirte cómo en Cuba la controlan toda. En cada barrio hay una persona que se llama, que es del comité del CDR. ¿Qué significa eso? Eso es un comunista dirigiéndote al barrio, vigilando lo que haces, viendo lo que tú compras, lo que tú haces con tu dinero, lo que tú haces con tu vida, todo te lo manipulan, todo te lo controlan. Entonces en cada barrio de Cuba hay un jefe que es del comité del CDR, que es comunista, no puede ser anticomunista, un agente del comité CDR, es comunista y pertenece a esa dictadura para vigilarte lo que tú haces. Y eso es lo que le informa a la policía si tú haces algo incorrecto. Si tienes dinero de más y ves que estás progresando más que otro, te informa a la policía la persona del comité del CDR. Entonces toda Cuba está llena de personas del comité del CDR para mirar lo que tú estás haciendo. Y si estás en contra de esa dictadura, le informan a la policía. Si tienes más dinero que otro, le informan a la policía. Y si ven algo incorrecto que no le gusta y que no está de acuerdo con esa dictadura, le informan a la policía, al comité del CDR. La persona que es el jefe del comité del CDR. Para explicarte cosas del comité del CDR que no eres cubano, el comité del CDR es, en cada cuadra hay una persona que es comunista, que pertenece al comité del CDR, que es jefe de esa cuadra. Por cada cuadra hay uno. Y esa persona le informa a el delegado del barrio. En un barrio hay un delegado y en cada cuadra de ese barrio hay un agente que dirige la cuadra, que es el del CDR, el jefe del CDR. Entonces el jefe del CDR, cuando ve que está haciendo algo incorrecto en esa cuadra donde él te está mirando, te echa para adelante con el delegado y el delegado le informa a la policía. Y así como manipulan y controlan a todo el mundo, con el RON, con los delegados, con el adoctrinamiento desde pequeño, con todas esas cosas te van poco a poco tratando de manipular y tratando de que tú veas el noticiero cubano y todas esas cosas que te estoy contando. En Cuba tú no puedes tener tu propio negocio, tú tienes que vivir a la manera que la dictadura quiere que viva, con miseria y con hambre, porque tú no puedes crecer y en decir yo voy a comprar un terreno para tener una tienda aquí y yo en esa tienda yo voy a vender las cosas mías. No puedes hacer eso. Si haces eso, te decomisan las cosas y te lo quitan. En Cuba, un propio cubano no puede tener su propia tienda. De hecho, el internet que tienen en Cuba es mandado por el gobierno, por la dictadura. No es como en el país que tú estás, capitalista, que hay varios tipos de internet y tú eliges el internet que tú quieras. No, ese internet es de la dictadura. No es de una persona, de un cubano que tiene esa marca, esa línea de internet. No. En Cuba es el internet de la dictadura, manejado y controlado por la dictadura, para ver lo que tú estás viendo y si estás viendo algo incorrecto te quitan el internet. Que de hecho cuando el pueblo se tira para la calle le quitan a todo el mundo el internet, apagan la luz en todo el país y así entonces tratan de tirar gases, tratar de tirar a veces te tiro para arriba para ir desuniendo al grupo cubano que se está tirando por la calle pidiendo libertad. Es la forma de ellos de desapartar a todo el mundo. ¿Cómo? Apagando las luces, quitándote el internet y después empezar a tirar tiro y gases para quitar y desapartar al grupo. Es algo que el cubano solamente lo vive y que sabe cómo se manejan ellos, porque no cualquiera persona que no es cubano no sabe lo que es la dictadura de Cuba. Sabrá algunas cosas, que hay hambre, que hay miseria, pero no saben cómo controlan las cosas y cómo hacen las cosas. Eso solamente lo sabe el cubano, no lo sabe ninguna gente que no es cubano. Pueden apoyar desde afuera y pueden decir que sí, que en Cuba hay una dictadura y que hay hambre y que hay miseria, pero no saben cómo se maneja esa dictadura. Esos asesinos, ¿cómo se manejan? Son muchas cosas, lo que es demasiado explicarte todo desde el principio hasta el final. Me metería aquí 1 o 2 horas. Como en la isla cárcel, el niño cubano desde que nace lo adoctrinan. Le meten en la cabeza de que si Fidel Castro es una persona buena que luchó por el país y que seremos como el Che, lo mandan a obligar a decir ese lema. Después va pasando la época en que comen comida de cárcel porque lo que le dan es eso, una comida idéntica a la de la cárcel, porque son prisioneros, lo que son.
Vas creciendo y cada día vas al 1 de mayo a decir viva Fidel, viva la revolución, cuando el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, pero tú lo que celebras es el Día del Esclavo. Dejaste de ser niño, ahora eres un adolescente. Te obligan a ir al 1 de mayo porque si no vas al 1 de mayo te suspenden o eres un gusano del imperialismo yanqui. Vas pasando una época donde te obligan a ir al servicio militar a que defiendas esa dictadura, que si el pueblo se tira, tú tienes que hacerle eso al pueblo, meterlo preso, darle golpe a tu propia gente que están pidiendo libertad. Va pasando la época, te ponen el ron para que te duermas con eso, y si no te duermes con el ron porque no te gusta el ron, vamos a ver la televisión del noticiero estelar de la televisión cubana, a manipularte tu cabeza con el noticiero. Si no te gusta el ron, te ponen la televisión, el noticiero estelar, en donde está Humbertico López y te dice, es que Cuba está bloqueada, no hay comida en Cuba porque el Estados Unidos está bloqueando a Cuba, mi país. Ese imperialismo tan malo tiene bloqueado y tiene hambriento a mi país. Así pasan los años en Cuba y no tienes internet, se te va la luz cada 5 minutos y entonces estás viviendo con la libreta de abastecimiento, con un pollo verde que te da el Estado, con un pancito verde que te da la dictadura y con cada cosita que te da el pomito de aceite, el poquitico de arroz, poquitico de azúcar que te da la libreta de abastecimiento. Vas sobreviviendo a eso, pero cada día dices que el bloqueo de Estados Unidos es el que te tiene así. Bueno, Sandro Castro tiene una discoteca, Fidel Castro tiene 3 y 4 mansiones, Díaz-Canel una mansión y goza con piscina, va a hoteles, a Dubái, pone el reloj carísimo y la esposa con su cartera de $1.500. Al pasar el tiempo, los gusanos de Estados Unidos le mandan dinerito a sus familiares dentro de Cuba, en la cual se benefician más la dictadura que su propio familiar. Ya el comunista joven que defendió esa dictadura se vuelve viejo, no tiene comida, no tiene casa, no tiene nada, nunca fue nadie en la vida, le trabajó siempre a la dictadura por $10 al mes y siempre nunca tuvo internet. Y apagones sobreviviendo a la libreta de abastecimiento. Hoy en día se están muriendo en un hospital ahí que nadie le interesa, nadie le importa, nadie lo atiende y se murió como un animal, como un perro. Pero bueno, esa es la revolución que tú defendiste. Así estamos hoy en día los cubanos. No es revolución lo que pasa en Cuba. En Cuba lo que pasa es una dictadura. Porque hay mucha gente que confunde revolución con dictadura. Revolución es lo que pasó el 11 de julio, que el pueblo está defendiendo sus derechos. Eso es revolución. En Cuba lo que hay es una dictadura. Y así vive el cubano. Comparte este video para que le llegue a las personas que no son cubanos. Para que le llegue la verdad y cómo vive el cubano. Desde que nace hasta que muere. Y acá está Diubi, un manifestante del 11 de julio que la misma policía le tiró un tiro por pedir libertad para Cuba. Y lo mataron. Y el policía que lo mató está suelto. Porque claro, lo van a dejar libre, porque defiende la dictadura. Y yo canto por ver a mi Cuba bella, libre de espanto. Por todo lo que mataste, mi voz levanto. Yo quiero en la cara mi gente sonrisa y no llanto. Yo no sé ustedes, pero no me aguanto y entonces canto.